Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a las Naciones. Doy gracias a nuestro Padre Eterno, nuestro Abba, en el nombre glorioso de su amado Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, por concederme este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de estar aquí y hacer estas grabaciones y conducidos por su Ruaj, enseñado y conducido por su Ruaj en su voluntad y por medio de su amado Hijo. Dicho eso, todos nosotros, estoy hablando de todos los hombres de esta tierra, nuestro Padre en el día y la hora señalada, conforme a las profecías proclamadas en su voluntad por medio de la Torá de Moisés, de los Salmos y los profetas, porque así lo dice su Hijo amado en Lucas 24 del versículo 44 en adelante. Todas esas proclama nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, establece y proclama el cumplimiento del tiempo. Esas proclamas, tanto de la Torá de Moisés, los Salmos y los profetas, eran proclamadas para con el pueblo de Israel, primeramente, para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y este beneficio, nuestro Abba en su entrañable misericordia, le abría la puerta o dejó el espacio para los extranjeros. Los extranjeros. Cuando habla la escritura de los gentiles, para que ustedes puedan conocer y entender, está hablando de su pueblo gentilizado que estaba en todas las naciones. Fueron esparcidos. Entonces, cuando la escritura se refiere a los gentiles, porque los extranjeros eran abominación, conforme a las escrituras, el que conoce y el que ha leído y el que se le ha concedido va a poder entender y comprender. Eran abominación, nosotros no teníamos nada. Se nos concede este privilegio en la entrañable misericordia de nuestro Abba. ¿Ok? Entonces, nuestro Padre establece en su sola voluntad, por medio de su Hijo, en el día y la hora señalada en el cumplimiento de la voluntad, como bien dice nuestro Melech, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento y obedeced. Esa es la proclama, arrepentimiento y obedeced. Este mensaje de las buenas nuevas del reino de los cielos. Para con todos los hombres, primeramente la casa de Israel, la casa de Judá. Bueno, este propósito de nuestro Padre glorioso, ¿para qué envió a su Hijo? ¿Por qué es la razón? ¿No es cierto? Todos pueden pensar que nuestro Padre es amoroso y que nos vino, ¿no es cierto?, a dar y traer la salvación. No, tiene un entendimiento muy delicado. Un entendimiento y comprensión para que haya conciencia de esta voluntad gloriosa de nuestro Abba, en su entrañable misericordia, para traer libertad y salvación, salvación y libertad de la condenación y del juicio eterno. Entonces, dicho eso, nuestro Padre envió a su Hijo para librarnos de la condenación y del juicio eterno, primeramente para con la casa de Israel, la casa de Judá, y nuestro Padre le abre la puerta a los extranjeros, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10. El que quiera conocer, vaya y lea el contexto completo. Nuestro Padre le conceda el conocer, entender y comprender a qué es lo que se estaba refiriendo. Pero los extranjeros eran abominables, inmundos. La diferencia de los gentiles son el pueblo gentilizado. Los fueron esparcidos, fueron echados de la presencia de nuestro Padre.
¿Ya? Ok. Entonces, conforme a todos los escritos, conforme a la voluntad de nuestro Padre, aquí nosotros vemos, hay algo muy que me ha llamado mucho la atención, ¿no es cierto? Y han aparecido grupos desde Israel, grupos, ¿no es cierto?, que están en Israel y que están hace un tiempo, ¿no es cierto?, y fueron a trabajar. Hay un contexto, ¿no es cierto?, que es un personaje que está en Israel y que tiene un nombre, ese contexto, y que pide, ¿no es cierto?, pide ayuda, pide, ¿no es cierto?, dinero para que esto se vaya incrementando. Voces de Israel. Y lo divertido es que él se celebra, ¿no es cierto?, el día de reposo y después celebra, ¿no es cierto?, como el día domingo, como el día de los cristianos. ¿Ok? Entonces, hay algo bien extraño. No sé, hay algo que yo por lo menos, en lo personal, y lo quiero decir con toda certeza y convicción, que este personaje no ha nacido de nuevo, sino que él tiene, ¿no es cierto?, una buena motivación para con la voluntad de nuestro Padre en guardar el día de reposo, y habla a lo mejor palabras muy bonitas y muestra varias cosas de Israel, pero el día domingo se junta para los cristianos, ¿no es cierto?, y hay dos cosas operando en él. Hay dos realidades operando en él. Y a lo mejor él no se percata, no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, o no entiende nomás. Entonces, aquí en las Escrituras, yo voy a leer aquí en Colosenses y voy a leer también allá en Éfeso, pero dice aquí en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 13, dice, yo recién les dije que nos ha venido ¿para qué? Para librarnos. ¿De qué? ¿Librarnos de qué? Del juicio y de la condenación. Juicio eterno y condenación. El cual, dice verso 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, que es el juicio y la condenación, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, la libertad absoluta, por la obra del sacrificio mediante la vida de la sangre y el perdón. ¿Ok? Entonces, aquí el apóstol está escribiéndole a los nacidos de nuevo en Colosa. Entonces, ¿qué entienden, no es cierto, estos contextos sobre ser trasladados? ¿Qué entienden por que hemos sido librados y trasladados? ¿Qué entienden todos estos personajes? Algunos de estos lo entienden como el bautismo, que fuimos trasladados, ¿no es cierto?, y ahí que fuimos bautizados y estamos listos. No. La palabra bautismo, ¿no es cierto?, es una palabra griega. Lo que se hacía el profeta Juan era la purificación, un lavamiento, no es cierto, conforme a lo que ellos entienden. Entonces, ¿qué entienden ellos? En la voluntad de nuestro Padre no entienden nada. Sí, ellos pueden aplicar un entendimiento basado en el conocimiento del bien y del mal. Es por eso que se produce esta mezcla en este personaje, que yo no me compete a mí ni condenarlo en nada, no, sino que yo estoy tratando de poder, a lo mejor si es algo le puede ayudar, pero él vive, ¿no es cierto?, dos realidades, y es visible, porque o se reúne un día de reposo, Shabbat, y después se reúne, ¿no es cierto?, para el día domingo, estando en mismo Israel, transgrediendo, ¿no es cierto?, a lo mejor
porque no entiende. Entonces, ¿qué se entiende por ser trasladado? ¿Qué se entiende por ser liberados? Libertad. Liberación. ¿Liberación de quién? ¿De quién? Es la liberación de la ley del pecado y de la muerte. La liberación de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo a través de la obra del sacrificio del madero, de un personaje que entró por Adán y Eva. Ese personaje se llama la ley del pecado y la muerte, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es animal, carnal y diabólica. Entonces, las personas o los llamados, ¿no es cierto?, cristianos, porque él celebra el día domingo para los cristianos y celebra, ¿no es cierto?, el reposo para el pueblo de Elohim. Entonces hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y para que los que puedan entender lo que habla el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, está hablando, ¿no es cierto?, sobre dos realidades. Dos realidades en el libro de Santiago. Y dice así el libro de Santiago. Escuchen. En el libro de Santiago. Ya. Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su realidad, muestre por un testimonio, ¿no es cierto?, y su conducta, en el conocimiento en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta realidad que tú tienes, habla, no es la que desciende de lo alto. Esta realidad que tú tienes en cuanto a un entendimiento, conocimiento y comprensión basado en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque este conocimiento no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celo y contenciones ya hay perturbación y toda obra perversa. Pero el conocimiento que es de lo alto es primeramente puro, pacífico. ¿Ya? Y aquí hay dos realidades. Entonces el mismo apóstol dice aquí, para que puedan entender, que de una misma boca no puede salir la verdad y la mentira. Capítulo 3, verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no es así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua salada? ¿Puede acaso salir de la boca? Porque nuestro Melech habla en el libro de Marcos, sobre, ¿no es cierto?, de lo que sale de la boca del hombre que no ha nacido de nuevo. Nuestro Melech se está refiriendo de lo que sale de la boca de aquel que no ha sido liberado, de aquel que no ha sido libertado, de aquel que no ha sido trasladado, de aquel que no ha sido tomado para el reino de los cielos. ¿Qué va a salir? Adulterio, fornicación, hechicería, mentira, engaño, incluso mezcla. Entonces aquí dice el apóstol Santiago, ¿puede haber una mezcla y salir de la boca mentira y verdad o mentira? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ya. Listo. Parece que este hermano necesita
observar bien las Escrituras. Y no tener un acomodo, ¿no es cierto?, así para poder agradar a uno o agradar a otro. Porque el apóstol dijo, si yo agradase al hombre, no soy. Y él lo dijo de como primera persona, si yo quisiera agradar a los hombres, pues mírenme, no soy. No me escuchen. No soy. No sería un siervo. No sería un nacido de nuevo. Ya. Entonces, la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 del versículo 9, pongamos atención. ¿Ya? Voy a leerlo del capítulo 2. Voy a leerlo del capítulo 2 hasta el 10. Dice, desechando pues, renunciando, y aquí tienen que haberle puesto renunciar, es una renuncia, es un negarse a sí mismo. Renunciando y negándonos pues a toda la malicia, a toda obra de las tinieblas, a todo engaño, a toda obra de las tinieblas. Renunciar para que seamos liberados mediante la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, conforme al reino de los cielos, en la voluntad de nuestro Padre. Y ser liberado por la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua, de esta ley del pecado y la muerte, que es un personaje. La ley del Espíritu de vida dice Mashiach Yahshua, del reino de los cielos. Y la ley del pecado y la muerte es el enemigo, Satanás, el diablo. Ya. Entonces dice, renunciando, negándose, pues a todas estas realidades de engaño, la hipocresía y todas las detracciones, como has nacido de nuevo, desear como niño recién nacido, la leche. ¿Qué es lo que es leche? Son las instrucciones de la voluntad de nuestro Padre. Porque un nacido por nuestro Padre va a ser enseñado por nuestro Padre, no por otra persona. La leche espiritual no adulterada, porque había, ¿no es cierto?, una adulterada. ¿Cuál es la adulterada? Es la ley del pecado y la muerte. Para que por este conocimiento de las enseñanzas de nuestro Padre crezcamos en el conocimiento de la liberación y de la salvación. Crecer en el conocimiento de la liberación y de la salvación. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad, esta voluntad, si es que habéis participado. Acercándonos a él, a nuestro Melech glorioso, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para nuestro Padre es escogida y preciosa, nuestro Melech. Vosotros también, como piedras vivas, nacidos de nuevo, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para que podamos nosotros dar testimonio y ofrecer sacrificios espirituales agradables a nuestro Padre por medio de nuestro Melech, a través de su resurrección. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros pues, los que obedecen, nuestro Melech glorioso es precioso, pero para los que no obedecen, la piedra que lo edificaron y desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la voluntad de nuestro Padre siendo desobediente, porque tropiezan no sujetándose a la voluntad de nuestro Padre, sino que son desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Más, aquí ya empieza, ya lo aclara, más nosotros, todos los nacidos de nuevo. ¿Y por qué digo los nacidos de nuevo? Voy a dejar pendiente el verso 9. Dice, bendito es nuestro Padre, en el capítulo 1, verso 3 del apóstol Pedro, la primera carta. Bendito es nuestro Padre, Elohim de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una convicción, para una vida totalmente convencido, una vida del reino de los cielos, por la resurrección de nuestro Melech Yahshua HaMashiach, de en medio de los muertos. Para recibir una herencia, y aquí viene para recibir el sello de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia gloriosa,
el Rúa, el reino de los cielos en nosotros. Entonces, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿no es cierto?, por medio de la obra del sacrificio, de la voluntad de nuestro Padre, para que nosotros podamos anunciar en un testimonio, en una libertad, como verdaderos hijos, como hijos de luz, como hijos, ¿no es cierto?, nacidos de nuevo, enseñados por nuestro Padre, las virtudes de aquel que os llamó. Nos llamó desde la oscuridad de donde nosotros estábamos a la luz admirable, gloriosa, por medio de su amado Hijo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de nuestro Padre, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Escucharon? Entonces, ¿qué entienden estos personajes que empiezan y colocan en YouTube y empiezan a hablar, ¿no es cierto? No, nosotros vamos a reunirnos el día sábado y por causa de los hermanos cristianos el día domingo, una mezcla. No conoce. Lo que opera en él está operando, ¿no es cierto?, un conocimiento, una actitud así, algo muy bonito, ¿no es cierto? Todos ellos, ¿no es cierto?, son como vestidos de oveja. Aparenten ser, ¿no es cierto?, como hijos de luz, pero son tinieblas. ¿Por qué digo esto? ¿Lo digo por un asunto de querer ser contencioso? No, porque las Escrituras lo habla clarito. Las Escrituras están registradas. Y están registradas no para que haya un pueblo de cristianos y un pueblo, ¿no es cierto?, hebreo. No. Porque nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo con la casa de Israel y con la casa de Judá, y le abre la puerta para ser pueblo en uno solo. Somos añadidos a un pueblo, ¿no es cierto?, conforme al reino de los cielos. Un pueblo glorioso que nuestro Padre está, ¿no es cierto?, que está ejecutando, lo podemos decir, por medio de la obra gloriosa del sacrificio, y está, ¿no es cierto?, haciéndolos nacer de nuevo y adquirir un pueblo por medio de su Hijo, que es un pueblo liberado, sanado, justificado de la ley del pecado y la muerte. Por medio, gloriosamente, de una ley mayor grande, porque esta ley del pecado y la muerte se estableció en la transgresión, vale decir, este enemigo, ¿no es cierto?, sedujo a Eva y se establece en Adán y Eva la ley del pecado, de la desobediencia y rebelión, y la muerte en ellos. Y por medio ahora de su Hijo glorioso, ¿no es cierto?, en la entrañable misericordia de nuestro Padre, en su voluntad, nos viene a dar libertad de esta ley del pecado y de la muerte y librarnos del juicio eterno, porque esta ley del pecado y la muerte estaba enjuiciado y estaba condenado eternamente. Entonces, como todos los hombres empezaron a nacer a través de la sangre, esto se transmite a través de la sangre, esta acta de los decretos que había contra el hombre. Nuestro Padre establece en su entrañable misericordia, primero para con la casa de Israel y la casa de Judá, porque su pueblo también estaba gobernado por este personaje de la ley del pecado y la muerte. Y lo dice ahí en Juan, capítulo 8, del verso 31. Más vosotros, el que está dentro, es vuestro padre, el diablo. Entonces, ¿cómo se transmitía esta descendencia pecaminosa de la ley del pecado y la muerte? A través de la sangre. Es por eso que aquí una sangre más gloriosa, la sangre del reino de los cielos, basado en la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, nos
libra y nos da la libertad. ¿Qué significa? Que si yo escucho el mensaje de las buenas nuevas y reconozco este mensaje y lo tomo para sí, nuestro Padre me concede el beneficio de ser llamado su hijo, pero no así en esa condición, sino que tenías que nacer de nuevo. ¿Cómo va a recibir un hijo inmundo? No, nuestro Padre no se equivoquen. Él les dice, los que van a ser hijo mío, los que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra del sacrificio. Porque para poder hallar la vida, había que crucificarse. ¿Qué significa crucificarse, sepultarse? Es negarse a sí mismo, es renunciar a todo, es negarse, renunciar a todo, tomar la cruz y seguir a nuestro Melech. Renunciar a este personaje, renunciar no al mundo, sino que renunciar a ese personaje. Por eso las personas no entienden. Entonces, nuestro Padre glorioso establece esta metodología en su sola voluntad. Y aquel que no le parezca vaya a preguntarle a él, pero así está establecido. ¿Cómo se resucitaba? Mediante la resurrección. ¿Y cómo participaron los primeros discípulos? Estamos hablando de los apóstoles, los primeros 120. ¿Cómo participaron? Nuestro Melech en el libro de Juan empieza a proclamar: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no le va a ser concebido ni vida ni eternidad. ¿Quiénes comieron su carne y su sangre y participaron del nuevo pacto? Los 120 en el aposento alto. Y comieron de su carne. Es una acción espiritual que nuestro Padre está haciendo. Y las personas no entienden por qué. No van a entender, porque tienen que reconocer y que tienen que, ¿no es cierto?, reconocer que tienen que nacer de nuevo. Para poder recibir las abundantes riquezas del conocimiento de la verdad, tiene que salir primeramente esta ciencia del bien y el mal. Tenemos que ser liberados de esta ley del pecado de la muerte. Tenemos que ser lavados, ¿no es cierto?, de las inmundicias, ¿no es cierto?, del príncipe de la potestad del aire. Todo este conocimiento, esta ciencia del bien y el mal, como lo habla nuestro Melech ahí en Marcos, que son los adulterios, las fornicaciones, las hechicerías, las mentiras, los engaños, homicidios y todas las detracciones. De esa realidad tiene que salir de aquí, porque fue transmitida mediante la sangre. Por eso nuestro Melech, nuestro Padre, viene a hacer un sacrificio a través de la sangre gloriosa de su Hijo amado. Y vencer a este personaje ahí en la obra del sacrificio. Y bajó y fue sepultado, y nuestro Melech glorioso venció al príncipe de la potestad del aire. Y le arrebató y le quitó las llaves del Seol y el abismo. Y fue levantado nuestro Melech con poder, le fue quitado la autoridad. Es por eso que fueron abiertas, ¿no es cierto?, las puertas para todos los que obedecieron en la antigüedad y fueron resucitados. Entonces, ¿qué entienden estos personajes por ser trasladados? ¿Qué entienden por ser resucitados? Hay algunos que me han explicado, no, cuando yo muera, ¿no es cierto?, ahí voy a ser resucitado. No mueras, no mueras, tienes que morir antes. ¿Y cómo eso? Y me dicen, cuando yo muere y ahí esté en la sepultura, voy a decir, no digas eso, muere antes. ¿Y cómo eso? ¿Cómo muero antes? El morir es negarte a renunciar a todo. Por eso nuestro le habla al joven rico, y las personas, yo le vuelvo a reiterar, no van a entender por qué no han nacido de nuevo. Todas estas prácticas son con un entendimiento de la ciencia del bien y el mal.
Por eso este personaje participa, uno el Shabbat y también después para los cristianos. Hay dos realidades en él. No tiene una realidad gloriosa como hijo, nacido de nuevo. Entonces, tienes que morir antes. El apóstol, nuestro Padre, lo interviene y lo hace morir antes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo si está vivito? No, mire. ¿Qué significa? ¿Qué significa morir antes? Es negarse, es renunciar a ese personaje. Porque ese personaje, fíjense lo que Saulo de Tarso hacía, y gobernado por ese personaje, por la ley del pecado y la muerte. Y él lo enseña. Él en Filipenses capítulo 3 lo enseña. Yo me negué, yo renuncié a todas esas enseñanzas basadas en la ciencia del bien y el mal. Todas estas metodologías antiguas, los fariseos como Nicodemo, que era fariseo, el apóstol Saulo de Tarso fariseo, y enseñado en una ley oral, en una ley doctrinal farisea. Y en ese sentido fariseo, en la ley oral, él era irreprensible. Él era, ¿no es cierto?, de una sola línea en esa realidad. Es por eso que toda esta realidad que yo era, la tengo por ya basura. Yo renuncié a ese personaje. Y fui nacido de nuevo, fui libertado, fui lavado, fui justificado, fui, ¿no es cierto?, resucitado y fui sellado por el Ruach. Recibí la vida de la sangre del Mashiach a través, ¿no es cierto?, de la obra del sacrificio, y fui acepto delante de nuestro Padre y fui sellado por su Ruach. Y él dice, es por eso que ya no vivo yo, sino que la vida, una vida nueva, la vida del reino de los cielos. A eso se está refiriendo, a la vida vieja. ¿Cuál es la vida vieja que había que renunciar? La vida, ¿no es cierto?, animal, carnal y diabólica, que es la ciencia del bien y del mal, que se transmitía por la sangre. Ahora, aquel que obedece, aquel que oye el mensaje, obedece y dice, sí, yo quiero, nuestro Padre le concede a través del sacrificio la resurrección. Él se tiene que negar todo para cómo se muere antes, negándose a sí mismo, renunciando a todo y tomar la cruz, ¿vio? Tomar la cruz e ir a crucificarse y sepultarse. Y nuestro Padre hace una obra ahí. El joven rico, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, le dice. No, si todo eso lo he hecho desde chiquitito. Sí, ahora, en la voluntad de nuestro Padre en el nuevo pacto, tienes que negarte a ti mismo, renunciar a todo. Toma tu cruz y crucifícate. No quiero eso. No quiero morir. No quiero morir, quiero vivir, ¿no es cierto?, esta vida loca. Esta vida de abundancia de dinero y de material que es este mundo. Entonces, no puede salir de una boca un conocimiento animal, carnal y diabólico, y no puede salir también mezclado con eso el conocimiento de las riquezas de la verdad del reino de los cielos. Uno de los dos, a uno solo. Entonces, ¿a qué tenías que renunciar? ¿A quién tenías que morir? Eso significa morir. No es que te bautices, no, ese es un concepto greco-romano. En el hebreo tenían piscinas de la purificación, de un lavamiento, tenían que lavarse. Por eso nuestro Melech fue llevado al desierto donde su primo Juan el profeta, para que sea lavado, purificado. Y cuando salió de la purificación del agua, dice las escrituras que Juan vio al Ruach, al reino de los cielos, en forma corporal, bajar e introducirse en el cuerpo de dentro del Hijo de nuestro Abba, el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa ser trasladado? ¿Qué significa? Sí, tú lo puedes entender con un conocimiento del bien y el mal, y vives esa práctica metodológica.
y perseveras en ella, como yo lo he explicado varias veces. Como conozco un personaje que está en Curacaví. No, si Dios me ha bendecido y nosotros tuvimos un sueño, así si el enemigo hace todas esas cosas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan higos de los espinos? Una realidad, un árbol nacido de nuevo, un árbol plantado en los atrios en el reino de los cielos, un árbol nacido de nuevo, es cortado, ese es cortado, desarraigado, y somos añadidos a la vid verdadera. Para que nosotros podamos conocer, entender y comprender verdaderamente, tenemos que, ¿no es cierto?, dar testimonio que hemos nacido de nuevo. El primer testimonio, ¿no es cierto?, es la obediencia a la voluntad de nuestro Meles, y ahí lo dice en Juan capítulo 8, verso 31. Y vamos a conocer la verdad, que en la verdad es el reino de los cielos, el Ruach, que vino, ¿no es cierto?, sobre los 120 en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y fueron sellados. Eso no es una parafernalia, no es un concepto parafernálico como lo quiere, ¿no es cierto?, este espíritu engañoso hacer parecer. No, ellos vino el Ruach del reino de los cielos y fueron sellados. Entonces, ¿qué significa ser trasladado? ¿Qué significa que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable y gloriosa del reino de los cielos? Significa que fue quitado la ley del pecado y la muerte, mediante la ley del espíritu de vida, una ley gloriosa mayor. Es por eso que nuestros Meles dice que debes tomar una decisión para hallar la vida. Es un camino angosto, es una decisión, ¿no es cierto?, radical en tu vida. Sí, yo renuncio y yo me niego, tomo mi cruz y me crucifico para con este mundo. ¿Qué dice el apóstol? Yo estoy crucificado juntamente con nuestro Melech, no de un concepto parafernálico, no, doctrinal, animal, diabólico, no. Él, ¿qué está diciendo? Yo ya me he negado, he renunciado a todo. Renuncié a todo, y por eso lo habla ahí en Filipenses. Y las personas no entienden. No, porque no van a entender. Sí entienden una metodología animal, carnal y diabólica. Sí entienden una metodología, una mezcla. Nuestros Meles le abrió el entendimiento a quienes, a los 120 que obedecieron, que participaron de su cuerpo y que participaron de la copa del nuevo pacto, de la sangre gloriosa del nuevo pacto. Y dice, y que les abrió el entendimiento para que comprendiesen la voluntad de nuestro Padre. No para entender una mezcla, no, si ellos fueron liberados, ellos fueron lavados. Vio que nuestro Padre, ya vosotros estáis limpios. ¿Limpios de qué? De la ley del pecado y la muerte. Vosotros estáis limpios, ya estáis libres. Ahora viene el cumplimiento de la resurrección, de la vida, de la sangre del Mashiach y de la venida del Ruach, del ser sellados. Entonces, todas estas prácticas metodológicas que aparentan ser, que aparentan conocer la verdad, pero no es así. Es una apariencia. Vio que cuando habla ahí en Mateo capítulo 7 del verso 13 en adelante, guardaos de aquellos, estos profetas que se dicen ser, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, ¿no es cierto? Uy, qué linda la ovejita. Pero por dentro son lobos rapaces. Y esta ovejita te va, ¿no es cierto?, te va a guachar, no, mira qué linda la ovejita. Uy, qué lindas las palabras que dice, mire lo que habla. No,
son palabras engañosas. Por eso vio el enemigo cuando le dice a Eva, la sedujo con sus palabras. Y esas palabras la mataron. Y juntamente con su esposo, porque son una sola carne, se retiró la gloria del reino de los cielos y la vida del reino de los cielos, y vino una vida oscura de tinieblas. Y le fueron abiertos los ojos, dice ahí en la escritura, está registrado, los ojos que es de la carne, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos. Hoy mira tú, y se conocieron, mira tú tenías esto, hoy tú tenías esto, hoy. Porque eso no estaba antes. Nuestro Padre, en su entrañable misericordia, a la hora y el día señalada, envía a su Hijo para con la casa de Israel, la casa de Judá, mediante una ley del Espíritu de vida, para ser librado de la ley del pecado y de la muerte, ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Y es por eso que tenía que ser sepultado, porque nuestro Melech lo hizo. Él lo hizo a semejanza de pecado, a semejanza de la carne del pecado, para condenar a este personaje en esa semejanza. Pero todos los que tenían que, ¿no es cierto?, para ser trasladado, para ser libertado, había que negarse a sí mismo, renunciar a todo, tomar la cruz e ir a crucificarse, sepultarse. Nuestro Padre está haciendo una obra en eso. No una obra a través de una metodología, a través de doctrinas extrañas que aparenten ser. Hay una apariencia, pero no son. Entonces, si nosotros vamos aquí al libro de Efesios, y lo voy a leer, del capítulo 1, en este entendimiento glorioso, no en la carne, no en el conocimiento del bien y el mal, porque muchos, ¿no es cierto?, aquí leen con el conocimiento del bien y del mal, no, dice que somos salvos por gracia, así que yo puedo, ¿no es cierto?, adulterar 1, 2, 3 veces, y si Dios es misericordioso me va a perdonar. No. Nuestro Padre estableció su voluntad por medio de su Hijo, para todo aquel que le obedece. Y la obediencia es algo imperativo y radical, no hacia medio, ¿no? Sí, obediencia, no. En Efesios capítulo 1 del verso 15 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra obediencia a nuestro Melech y de vuestro amor para con todos los santificados, todos los nacidos de nuevo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, a todo el pueblo de Éfeso, no a aquellos, a los discípulos verdaderos, para que nuestro Padre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, el Padre de gloria, os dé, no espíritu, porque si ha nacido no y ha sido sellado por el Ruach, yo digo, os dé o os enseñe en el conocimiento y de la revelación del conocimiento de su voluntad, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que puedas tú saber, entender y comprender cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de entre los santificados nacidos no, entre los que han resucitado, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que obedecemos según la operación del poder de la voluntad de nuestro Padre, la cual operó en Mashiach Yahshua, resucitándolo a los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también cualquiera que se nombre en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, ¿no es cierto?, por cabeza a su voluntad a toda la congregación de los santificados, sobre todas las cosas a ellos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, nuestro Melech.
Es la voluntad de nuestro Padre. Sigue capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Vio? ¿A qué se está refiriendo? Cuando Él fue a anunciar las buenas nuevas, todos estaban muertos a través de la ley del pecado y la muerte. A través de este espíritu de la ley del pecado y la muerte. A través de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Muerte. Entonces Él os dio vida a través de anunciar las buenas nuevas a todos los que se arrepintieron en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿no es cierto?, la corriente y la voluntad de este príncipe de la potestad del aire, de esta ley del pecado y la muerte, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este espíritu que opera sobre todos los hombres, y está hablándole aquí a los hijos de desobediencia, los hijos que nuestro Padre creó por medio de Abraham, e Isaac y Jacob. A ellos se está refiriendo. Estos hijos desobedientes que no quieren obedecer. Como lo habla, ¿no es cierto? Y si ustedes van, vamos a hacer un pequeño, ¿no es cierto?, paréntesis, en el libro de Isaías. Por eso que hay que conocer, por medio de la voluntad de nuestro Padre, las Escrituras. Dice así en el capítulo 1, Isaías dice: oí cielo y escucha tu tierra, porque habla nuestro Padre. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación maligna, hijos depravados. Dejaron a nuestro Padre, provocaron a ira, ¿no es cierto?, a nuestro Padre glorioso de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados, hijos rebeldes? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, no vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestros hijos, los hijos desobedientes, y pongan atención. Él os dio vida cuando estabais, ¿no es cierto?, en desobediencia, en rebelión. A ellos le está hablando, ¿no es cierto?, y aquí le está hablando esta carta a los de Éfeso, a los hermanos nacidos de nuevo, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este espíritu, el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Esta ciencia del conocimiento del bien y el mal, que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿quién es? Su pueblo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Está hablando yo del mismo Saulo de Tarso, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué es lo que es la voluntad de la carne? Perversidades, adulterio, fornicación, mentira, hechicería, todas las detracciones, entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ese personaje mediante la sangre, lo mismo que los demás. Pero nuestro Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor y misericordia con que Él se ha manifestado, aún estando nosotros muertos en transgresión y en inmundicia, nos dio vida juntamente con Mashiach, dio por medio de la obra del sacrificio, por gracia, por las muchas misericordias de nuestro Padre. Y le está hablando, ¿no es cierto?, a los discípulos, a los que creyeron, hermanos, por su gracia somos salvos. No, esto no lo merecíamos. No le está hablando todo el pueblo, que todos los demás hijos de desobediencia, especialmente los que estaban en las sinagogas. Y juntamente con él, y quiero que pongan atención, ¿qué significa ser salvo? ¿Qué significa ser liberado? Y aquí está. Miren, voy a leerlo el 5. Aún estando nosotros muertos, que no ese personaje dentro de nosotros, Él lo quitó, nos dio vida juntamente con Mashiach, por gracia soy salvo, entre paréntesis, y juntamente con Él, con nuestro Melech,
nos resucitó, vio que hay que morir. Entonces tenemos que matarnos. No, hay que morir, negarse a sí mismo, renunciar a todo, tomar la cruz y crucificarse. ¿Para qué? Para ser resucitado, y juntamente con él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales con Mashiach Yahshua. Cuando está la frase Mashiach Yahshua es porque tú te estás resucitado si es que has obedecido, si es que te has negado a ti mismo, si has renunciado a este mundo. Porque si sigues con las prácticas del mundo, no has nacido, ¿no? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su misericordia, de su entrañable amor y misericordia, y su bondad para con nosotros en Mashiach Yahshua. Porque por gracia, por su misericordia, sois salvos por medio de la obediencia, y esto no de vosotros, pues es la misericordia de nuestro Padre. No por obras de que tú quieras hacer muchas cosas, para que nadie se gloríe. No que yo hago esto, no que yo ayudo allá, no que yo hago esto otro, no que yo hago esto. No. Porque somos hechura suya, creados, y aquí creados. ¿Cómo somos creados? Mediante la obra del sacrificio. Una nueva creación, una vida nueva. La vida antigua, que es animal, carnal y diabólica de la ley del pecado de la muerte, es quitada, y se establece en nosotros la vida del Mashiach, la vida gloriosa del reino de los cielos, por medio de nuestro Melech. Porque somos hechura, somos una nueva creación, somos creados en Mashiach Yahshua para las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? El conocimiento, las riquezas del conocimiento. Porque las obras antiguas son las enseñanzas de la ciencia del bien y el mal, animal, carnal y diabólica. Para ser enseñado en el conocimiento de las riquezas, los cuales nuestro Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, está hablando de los gentiles, no de los extranjeros, de los gentiles, en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, sin Mashiach. Y ellos pensaban, ¿no es cierto?, que la hacían de oro, guardando, ¿no es cierto?, la Torá, y no la hacían. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Vivían como extranjeros. Vivían como ellos eran gentilizados, extranjeros. Pero ahora en Mashiach Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre, por la vida gloriosa de nuestro Melech. Porque este propósito primeramente es para con la casa de Israel y la casa de Judá. Porque en Mashiach es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, porque había una enemistad entre la casa de Israel y la casa de Judá. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, ¿vio? Porque tenían totalmente entendimientos contrarios a los mandamientos, expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, uno nuevo, haciendo la paz, uniendo. Por eso cuando él dice a Ezequiel, mira, junta este palo con este otro palo, esta es la casa de Israel y esta es la casa de Judá, y van a ser uno solo. Ya, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos, ya, y mediante la obra del sacrificio reconciliar, a través de la obra del sacrificio quitar a este enemigo. Y la voluntad de nuestro Padre, ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz para vosotros, los que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de la voluntad de nuestro Melech, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Ruach, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Así que ya no sois ni extranjeros, ni extranjeros, ni advenedizos, ni inmundos, sino conciudadanos de los santificados, de los nacidos de nuevo, y miembros del reino de los cielos por la voluntad de nuestro Padre.
edificado sobre el fundamento de nuestro Melech, la que opera los apóstoles, y de los profetas, la que opera sobre los apóstoles, siendo la principal piedra de ángulo nuestro Melech, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer una casa pura, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de nuestro Padre en el Ruach. Para morada de nuestro Padre en el Ruach. Para morada de nuestro Padre, como lo dice el apóstol. ¿No? Como lo dice el apóstol, lo que leímos antes. Mas vosotros ahora sois, ¿no es cierto?, un linaje escogido. ¿Para qué? Para morada, para anunciar las virtudes de un pueblo glorioso, nacido de nuevo. Para anunciar y dar testimonio de que fuimos liberados de la ley del pecado de la muerte, que fuimos santificados, que fuimos justificados y que fuimos, ¿no es cierto?, nacidos de nuevo. Porque ¿qué significa ser resucitado, nacer de nuevo? Está basado en la obediencia, a negarte a ti mismo, a renunciar a todo, a crucificarte, sepultarte para con este personaje, para que puedas hallar la vida, sepultar la vida antigua y resucitar una vida nueva. Y de esa vida nueva, como un niño, como un bebé, empezar a ser educado y guardado y bendecido por nuestro Padre, educado por Él. Nuestro Padre como hijo nos recibe cuando ve la vida nueva, una vida de la sangre del Mashiach, en la justificación, en la purificación, en el lavamiento, y fuiste resucitado. ¿Tienes que morir ahora? Sí, tienes que morir ahora. ¿Qué significa morir ahora? No como algunos están esperando, ¿no es cierto?, la muerte, que ellos mueran de vejez o mueran de alguna enfermedad. No, si no eres un hijo, si no has nacido de nuevo, si no está el sello del Ruach, vas a quedarte ahí abajo, y si vas a ser resucitado, vas a ser resucitado la segunda para condenación y juicio eterno. Por eso que es la resurrección de morir ahora, es para que sea quitado la condenación y el juicio eterno, para que puedas hallar la vida, porque en ti hay muerte. Sea quitada esta muerte, la ley del pecado y la muerte, mediante la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. Romanos capítulo 8, verso 1, verso 2. Porque si tú andas en la carne, eres gobernado por la ley del pecado y la muerte. ¿Qué es lo que es andar en la carne? Es, ¿no es cierto?, que por los frutos los vas a conocer. No obedece a la voluntad de nuestro Padre. Y es más, se someten a doctrinas, se someten, ¿no es cierto?, a personajes como, no, si tenemos que celebrar, ¿no es cierto?, el Shabbat, y el día domingo los cristianos obedecen a otra, porque hay una mezcla. No puedes salir, no. Y para con los nacidos de nuevo, en nosotros está la voluntad. Somos habitación del reino de los cielos. Somos habitación de nuestro Melech y de nuestro Padre glorioso. Somos santificados, nacidos de nuevo. Hay en nosotros una vida gloriosa del reino de los cielos mediante la vida de la sangre de nuestro Melech. Hay que resucitar ahora, no después. Hay que resucitar. Nuestro Melech, cuando venga en la gloria de nuestro Padre, Él va a enviar a sus malaj para ser tomado a todos los que tienen vida, a todos los que se cumplió la resurrección en ellos, estando en vida, porque es una obra que nuestro Padre está estableciendo en su voluntad. Hay algo imposible a nuestro Padre. Él está haciendo esta obra en su entrañable misericordia, para que todo aquel que le obedezca, porque la obra es para todo aquel que le obedece, no aquel que dice, no, yo le pongo atención, yo obedezco, ¿no es cierto?, al pastor y al obispo y a esos profetas. Oh, estamos encantados con él, ya, sigan ahí. Pero yo les digo que cuando venga nuestro Melech en la gloria de nuestro Padre, no van a ser tomados, se van a quedar. Porque no hay vida, no han sido resucitados, obedecen doctrinas engañosas, basadas en el conocimiento del bien y del mal. Nuestro Padre, en su misericordia, les conceda este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender, mediante la resurrección de una nueva criatura, las riquezas de su enseñanza, para vivir en su voluntad.
¿Qué significa ser trasladado? Esto es. Un gran saludo, una bendición, que nuestro Padre les conceda este beneficio y nos estaremos viendo